Muy buen martes, queridos hermanos. Los invito a compartir un nuevo tema. Hoy lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos 31 al 35, y luego en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 3, versículo 17 al 4:1. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces encontramos en la carta del apóstol Pablo a Filipo, a la iglesia de Filipenses, lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Amén. En el nuevo orden de Dios hay en este tiempo también un mensaje profético. El evangelio que compartíamos hoy nos relata que Jesús, camino a Jerusalén, se encuentra con algunos fariseos que le avisan que Herodes quería matarlo. Y por otro lado, también una lamentación de Jesús sobre Jerusalén, que se reproduce también en el Evangelio de Mateo, si lo buscamos en el capítulo 23. Jesús se encontraba todavía en el territorio de Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea y Perea, al este del río Jordán. Llama la atención que los fariseos, muchos de los cuales no querían a Jesús y a los seguidores de Jesús, que le avisaran del peligro que corría su vida. No es probable que Herodes quizás haya querido matarlo a Jesús, porque la ejecución, por ejemplo, de Juan el Bautista, que fue obtenida con astucia para que decidieran decapitarlo, no pudo olvidarla él por mucho tiempo. Inclusive tenía trastornos en su vida psicológica y mental, y tuvo también la posibilidad, si nosotros buscáramos en el capítulo 23, ahí veríamos que él tuvo la posibilidad de mandarlo a matar a Jesús, y sin embargo no lo hizo. Lo que parece sí más cierto es que tanto el gobierno de Herodes como los sectores religiosos del momento, algunos fariseos, quisieran lograr que Jesús se fuera del lugar, de ese territorio, pues temían que su predicación causara alboroto y confusión en el pueblo. Ya lo habíamos visto también en el capítulo 9 de Lucas, cómo tenían miedo
de que Jesús, por su predicación y su testimonio, alborotara y el pueblo se levantara en contra del gobierno, de la parte política y también de la parte religiosa en ese momento. Y los fariseos estaban divididos. Algunos de ellos estaban identificados con Jesús, lo que haría que algunos de ellos, con buena intención, quizás alertaran a Jesús de esta molestia que había en Herodes. A ver, la falsa alarma sería un rumor quizás lanzado por Herodes para atemorizarlo a Jesús y disuadirlo, como dije antes, para que se fuera del lugar. ¿Y la respuesta de Jesús cuál es? Es muy clara, es un mensaje al rey donde le dice y lo trata de que es un zorro. Y cuando le dice esto le está remarcando la actitud astuta que tenía y cobarde de querer deshacerse de él sin usar la fuerza ni tampoco enfrentarlo cara a cara en forma directa. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a Herodes en este pasaje? Por un lado, él afirma que su obra y su ministerio, porque él expulsaba demonios, hacía sanaciones, bueno, no lo determina y no lo determinaba ningún poder de este mundo en el cual Jesús estaba viviendo y que nada lo iba a lograr asustarlo, aún con falsas alarmas para que él se fuera. La respuesta de Jesús es clara y es contundente. Y por otra parte, también la respuesta de Jesús alivia a Herodes porque le comunica que pronto no lo va a ver más, pues va a continuar su camino a Jerusalén donde dice que ¿qué? Que va a completar su obra. ¿Cuál era la obra que iba a completar Jesús? Él iba a morir a Jerusalén como muchos profetas del pasado. Es probable que la referencia a donde dice en el pasaje hoy, mañana y al tercer día sea alusión a su pasión, a su muerte y a la resurrección en Jerusalén. Ahora, si miramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, en el capítulo 6, el versículo 2 nos dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Jesús en este pasaje se reconoce como profeta y sabe que le espera ¿qué cosa? El final de aquellos. Por eso aparece la lamentación sobre Jerusalén y la muestra como una ciudad de ¿qué? Una ciudad de muerte, una ciudad cruel con los enviados de Dios que le llevaron el llamado al arrepentimiento, le ofrecieron la salvación y lo despreciaron. ¿Cuántos profetas se acuerdan que Dios envió y fueron muertos? Inclusive Jesús, que se presenta también como uno de los profetas, también recordamos y vemos que llevado a la muerte en Jerusalén y que es ahí donde él completa la obra, esta obra de la cual estamos hablando también hoy, que es la resurrección para que nosotros por medio de su muerte y resurrección tengamos vida hoy en este tiempo donde en el nuevo orden de Dios, como dije antes, también hay un mensaje profético. Las palabras de Jesús nos recuerdan a muchos pasajes del Antiguo Testamento, anunciando el cuidado y la protección de Dios. En el libro de Salmos, bueno, vemos distintos salmos salmistas que escriben sobre el cuidado, la protección y resaltan y exaltan a ese Dios protector, a ese Dios amoroso, a ese Dios que nos sostiene en el día a día. Y aparece una metáfora en medio de este pasaje. Aparece la metáfora de la gallina con los pollitos. Pero parece que no funciona esa metáfora para la relación del pueblo y su Dios. A pesar de reiterados intentos, como dije antes también, de él y de sus enviados para que el pueblo se pudiera volver a Dios. Más bien nos recuerda a otro tipo de metáfora. Nos recuerda la anécdota, a ver si recuerdan, de aquel granjero
que le puso huevos de pato a una gallina, la cual los empolló y los adoptó como si fueran sus propios pollitos. Y cuando los patitos nacieron y empezaron a crecer, se metían en la laguna donde iban a nadar, dejando a la gallina que cacareaba desde la costa porque ella no se metía al agua. ¿No nos recuerda también en este tiempo esta imagen de ese Dios que nos creó, ese Dios que nos cobijó, ese Dios que nos cuida en el día a día, ese Dios que sostiene tu vida y que sostiene la mía también en este tiempo? Y que ante las cosas que nos suceden en la vida diaria, nos alejamos, nos separamos, lo dejamos a Dios como en la orilla, allá afuera, sin incluirlo en nuestra vida, para que sea parte con cada uno de nosotros. Tal es así que nos habla el pasaje de que las casas quedarán abandonadas y desiertas, porque sus habitantes, dice, serán quitados. Es un anuncio, como ya hemos visto en otros mensajes también, que Dios cumple su propósito, como lo dice también en el Salmo 118 en el versículo 26, donde Dios cumple sus promesas y vendrá a buscar a los que le recibieron en la segunda venida. Este texto, queridos amigos y queridos hermanos, como el texto de Filipenses, nos brinda una oportunidad para reflexionar en este tiempo en el cual estamos viviendo, sobre el ministerio de la iglesia que debe tener hoy y de cada uno de nosotros, porque cuando hablo de la iglesia está conformada por tu vida y por la mía, por todos aquellos que componemos una comunidad. Tanto el mensaje de la iglesia como comunidad, como de tu vida y de la mía, es la oportunidad para que en este tiempo también reflexionemos juntos e individualmente delante de la presencia de Dios. Particularmente, ¿cuál es el mensaje, el papel profético que debe tener la iglesia y cada uno de nosotros en la sociedad en la cual estamos viviendo y frente a lo que nos encontramos de los gobiernos que nos suceden y ante las leyes en las cuales tenemos que acostumbrarnos a vivir en el día a día? En muchas ocasiones nosotros recordamos y miramos hacia atrás a profetas y a cristianos que han sido perseguidos por su mensaje, que irritaban a gobiernos de turnos o a la sociedad influyente del momento. Podemos ver grandes ejemplos, lo hemos visto en otros momentos, cómo sufrían persecución y cómo muchos de ellos eran muertos por el mensaje que proclamaban, un mensaje distinto, como también vino a pregonar el Señor Jesús. Las palabras de Jesús y su actitud frente al gobierno, en este caso de Herodes, y de Pilato también, del César, sus palabras frente a ese gobierno de turno, nos recuerda también a nosotros y nos invita a un compromiso contra todo tipo de injusticia en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y no nos vayamos muy lejos, no queremos abarcar todo, pero hay injusticias que la vemos en el día a día, con hermanos, con amigos, con compañeros de trabajo, de estudio, donde vemos sus necesidades, donde vemos sus padecimientos, donde vemos enfermedades, donde vemos personas que sucumben ante esta sociedad que los aleja y que los deja sin espacio y fuera. ¿Y qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Qué estamos movilizados a hacer en este tiempo como iglesia y como hijos de Dios particularmente? Debe llamarnos la atención, porque nos preparamos, porque leemos, porque buscamos en las cosas de Dios, pero no quedemos quedarlos simplemente en eso. Debemos acompañar y levantar al caído. Debemos sostener a aquel que está padeciendo. La palabra de Dios
nos da confianza y seguridad si la creemos verdaderamente. Pero también no nos solamente nos da confianza y seguridad, sino que la palabra de Dios, como Jesús hoy, nos estimula a anunciarla con libertad. En un país donde tenemos la posibilidad de anunciar libremente la palabra de Dios, muchas veces callamos ese mensaje profético que también se instala hoy porque Jesús y porque Dios y porque el Espíritu de Dios está presente en este tiempo también. Ese mensaje tan claro que nos mostró Jesús, en consecuencia debemos cumplirlo fielmente porque ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Y debemos pensar en qué cosas cada uno de nosotros, a los que nos rodean, a todos los que vivimos en este tiempo, en qué cosas nos alejan y nos separan de Dios. Y entonces, como dije también en otro mensaje, sacarlas de nuestra vida, extraerlas para que no hagan que nuestra vida sucumba frente a cuando nosotros incorporamos todas esas cosas, nos dejamos llenar y nos extravían del camino que Dios espera de cada uno de nosotros. Para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas, debemos aprender a cumplir el mensaje que Dios vino a darnos y sigue dándonos también en este tiempo. Como lo es clara la carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde tanto amor permanentemente Él le demostró a las personas que Él había conocido y a todos los que los rodeaban, y inclusive a aquellos que estaban lejos porque Él estaba padeciendo. Pensemos en qué. Para terminar hoy, pensemos en qué y a quién soy desafiado hoy para ayudarlo y extender el mensaje claro de Dios que también se hace presente en este tiempo. Es un pasaje claro que llega delante de cada una de nuestras vidas para que nosotros podamos incorporarlo, entenderlo y ponerlo por obra. Como toda la palabra que nos desafía permanentemente. ¿A qué desafía este mensaje profético? En el nuevo orden de Dios, donde también hay un mensaje profético que continúa desarrollándose en el día a día. Pensemos a dónde y a quiénes somos llamados para servir a este Dios que vino a servirnos, a entregarse por cada uno de nosotros. Recordemos la palabra de Dios. Yo no vine, dijo el Señor Jesús, para ser servido, sino que vine para servir. Hagamos nuestras también sus palabras y vivenciémoslo, llevándola por obra en el día a día. Porque en el nuevo orden de Dios, también hoy hay un mensaje profético para anunciar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y los invito a orar. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque no hay nada, Señor, que pudiera asustar a tu Hijo Jesús. No hay ninguna palabra, ninguna acción que pudiera frenarlo de llevar a cabo el plan perfecto que tú tenías, Señor, organizado para él. Lo llevó a cabo, lo cumplió, lo vivenció en medio del pueblo donde tú lo enviaste. Y ese gran amor y ese plan que él cumplió nos invita y nos sigue mostrando que está presente hoy por medio de tu Espíritu para guiarnos, para asistirnos, para sostenernos,
para mostrarnos a quiénes debemos ir y qué cosas hacer. Que ese desafío no quede en lindas palabras que podamos escuchar, no solo porque compartimos hoy este mensaje o cualquier palabra que leemos, sino que penetre profundamente en nuestros corazones, en nuestras vidas y las pongamos por obra. Gracias, amado Dios, porque tú eres fiel y siempre nos cuidas y nos sostienes y acompañas también en este tiempo. Y por eso queremos ser agradecidos contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo martes y que Dios nos bendiga.